Muy buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de amigos o enemigos de la cruz de Cristo. Cualquiera que sea enemigo de Cristo dentro de la iglesia nunca se presenta como enemigo a la vista de los demás. Eso es un detalle muy importante y posiblemente lo hará cuando en su astucia haya cautivado las mentes inconstantes. Pero literalmente ellos no vienen por el camino diciendo: estamos en contra de la cruz, estamos en contra de Cristo, negando su obra en la cruz y negamos la salvación por la gracia mediante la fe. Podemos ver lo que la Biblia nos enseña en Filipenses capítulo 3, versículo 18. La Biblia dice: porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La palabra mucho es lo que vemos al principio del versículo: no pocos, sino mucho, es decir, que están por todas partes. En otras palabras, estamos rodeados de enemigos del sacrificio de Cristo en la cruz y su obra redentora. Son sutiles y estas clases de personas no se pueden detectar de inmediato, y alguien que es enemigo de Cristo no viene explícitamente negando a Cristo ni negando su obra en la cruz, porque no sería lo suficiente sutil como para amenazar a la iglesia lavada con la sangre del nuevo pacto. Enemigos de Cristo son personas que dicen que son los amigos de Cristo y de la cruz de Cristo. Abogan por Cristo y se identifican como Cristo, cuyos nombres están en la lista de la iglesia y quieren un liderazgo espiritual. Pero ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Son muy sutiles y se necesita discernimiento para poder identificarlo. Aunque ellos poseen ciertas características, es un reto de la iglesia hoy en día, sobre todo hoy, donde hay un alto perfil de los medios de comunicación en las redes sociales. Y la exposición de los malos ejemplos que hay hoy en día es abundante. Los enemigos de la cruz de Cristo, que por sí mismos salen a través de los canales de YouTube, la televisión, escriben libros y así sucesivamente. Y no debemos olvidar que hay que ser muy cuidadoso y exigente para no seguir a alguien que se hace pasar por un amigo, pero que es realmente un enemigo de la cruz. En Filipenses capítulo 3 y los versículos 18 y 19 se nos presenta a los enemigos de la cruz de Cristo. Un tema constante que suena bastante en el Nuevo Testamento. Y Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los que vienen a vosotros con vestidos de ovejas y por dentro son lobos. Más tarde, en Mateo 23, los describió de nuevo. Él estaba preocupado por los falsos maestros, los falsos líderes, los anticristos. Y en el capítulo 24 podemos verlo. Pablo nos advierte de mantenerse alejados de las genealogías interminables, mantenerse alejados de las especulaciones. Aléjense de los falsos maestros y empiecen a conocer la sana doctrina, la doctrina pura, que es la doctrina de la gracia, que está basada en los resultados que Jesús logró a través de su sacrificio.
y debemos de evitar las palabrerías y los discursos de aquellos que no son verdaderos maestros. De acuerdo al Nuevo Testamento, las características sobresalientes de un falso maestro es su menosprecio por la necesidad de la santidad, lo cual se ve reflejado en sus enseñanzas y en su propia vida personal. Jesús dijo que los falsos profetas se conocen por su fruto, los cuales, dentro del contexto del Sermón del Monte, indudablemente son frutos de santidad y obediencia. Jesús dijo que solo aquellos que hacen la voluntad de su Padre entrarán en el reino de los cielos. Pueden haber profetizado, echado fuera demonios y haber hecho milagros, pero si practican la maldad, Él dirá que no los conoce. No es solamente el fruto de los hechos de las personas los que marcan como falsos maestros, sino también el fruto de sus palabras. Si enseñan lo que es contrario a la doctrina del Nuevo Testamento y ponen sus miradas en las obras, rudimentos de la ley, esos son falsos maestros. Mira lo que la Biblia nos enseña al respecto en Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por supuesto, ningún maestro en la iglesia se va a parar y a decir que está enseñando lo que es contrario al Nuevo Testamento acerca de tradiciones de hombres y dogmas concebidos a través de generaciones. Más bien va a ignorar ciertos pasajes bíblicos acerca del nuevo pacto y dispensación de la gracia, y van a torcer otros para poder persuadir a su comunidad que está enseñando la verdad. Hoy en día muchos maestros populares y con influencia están haciendo tal cosa al enseñar sobre una gracia que es extraña a la Biblia. La gracia que proclaman no es la gracia verdadera que lleva a la santidad, de la cual Pablo, un verdadero maestro de la gracia, escribió. Eso lo podemos ver en Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Más bien es acerca de la falsa gracia que Judas advierte, una gracia que ha sido radicalmente transformada en una licencia para pecar. En Judas capítulo 3, versículo 4, la Biblia nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tener cuidado con los enemigos que se hacen pasar como amigos es la idea del apóstol Pablo. Él tiene que decirle a los filipenses que son enemigos de la cruz de Cristo porque son muy sutiles, y francamente la gente en la iglesia carece de discernimiento espiritual. Absolutamente asombrado de ver cristianos hoy en día siguiendo enemigos de Cristo porque están dormidos y sin discernimiento espiritual debido al poco conocimiento de las Escrituras. Si usted tiene una falta de enseñanza bíblica precisa como hay hoy en día, si usted tiene una falsa de doctrina clara y precisa como existe hoy en día,
Y entonces, si hay una falta de claridad de pensamiento preciso, no se puede tener discernimiento espiritual. Y es cuando usted entonces puede ser una víctima de la exposición generalizada de los que en verdad son enemigos de la cruz de Cristo. Usted puede estar protegido por la palabra, pero si no conoce con claridad la Escritura, no está protegido. ¿Qué es lo que convierte a alguien en enemigo de la cruz? Un enemigo es alguien o algo hostil, odioso, que supone una gran amenaza a alguien o a algo. Hoy en la iglesia del Nuevo Pacto de la Gracia tenemos muchos enemigos de la cruz. Personas que dan servicio de labios a Jesús como el Hijo de Dios y Señor de su vida, pero que viven y hablan como si no lo fuera. Cuando la palabra habla de los enemigos de la cruz de Cristo, no se refiere a musulmanes o a enemigos de la fe, sino a creyentes, seguidores de Cristo. Y realmente son creyentes que no se han convertido en verdaderos discípulos de Cristo. Sencillamente asisten a una iglesia, pueden participar en algunas actividades, pero sus vidas y testimonios no reflejan a Cristo. Creen a su manera, filtran los textos bíblicos para poder aplicar solo lo que a ellos le parecen y a ellos le conviene. Esto ha sido un problema desde el principio de la iglesia. Creyentes que no eran discípulos, creyentes en los cuales el señorío de Cristo no estaba sobre ellos. Ahora bien, es interesante saber que eran muchos quienes seguían a Cristo a su manera. ¿Por qué digo que a su manera? Sencillamente porque siguiendo las más sanas reglas de interpretación, tomando el contexto, podemos leer en Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En este contexto, Pablo llama a ser imitadores de él y poner la mirada en los que andan de esa manera. Entonces se refiere a los que son enemigos de la cruz de Cristo. Amada iglesia de Jesucristo, esto no se predica mucho y quizás nunca hayas oído esta enseñanza. Podemos ver en Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 lo que la Biblia dice. Pero cuando la Biblia dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es necesario que andemos como él anduvo. No es opcional que imitemos a Cristo. Es imperativo ser formado a la imagen de Cristo. Pablo se conmovía al pensar en el fin de aquellos que estaban viviendo engañados, un evangelio diferente al que predicó Jesús. Él decía, lo digo llorando. Es terrible la idea de pensar que entrarán en el reino de los cielos y al final verse excluido por sencillamente desechar partes del consejo de la palabra y dejarse llevar por los falsos maestros, el fin de los cuales será su propia perdición. Cuando nosotros, como ministros y sacerdotes de este nuevo pacto de la gracia, hacemos la voluntad de Dios, entonces somos siervos de Dios y Él nos hace sus hijos. Cuando hacemos la voluntad de nuestro vientre, entonces este se convierte en nuestro Dios. Para muchos, aquellos que somos sacerdotes, es algo como poético, pero la realidad es que para entrar al reino de los cielos tenemos que cumplir nuestro ministerio sacerdotal. La iglesia no está de fiesta, la iglesia está gimiendo por su redención e intercediendo como sacerdote por los que todavía no han entrado al redil de Cristo. La iglesia no comparte con este mundo que es enemigo de su Señor, porque su Señor es celoso
y dejará de lado aquellas vírgenes insensatas que no se prepararon. Estos enemigos de la cruz de Cristo solo piensan en lo terrenal, les gustan mucho los cruceros, invierten mucho tiempo en diversiones y paseos, no leen un capítulo de la Biblia cada día, pero le dedican horas a la televisión y a los deportes. En realidad, Cristo es solo una parte de su vida, no lo más importante. En otra palabra, Cristo no es su Señor. Me ha tocado ser testigo de hay quienes profesan ser cristianos, pero se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo. Una vez fueron seguidores de la verdad, pero a través de las tradiciones, dogmas religiosos e influencias carnales y mundanas, incluida la popularidad en las redes sociales, han abandonado la autoridad de las Escrituras para poder adaptarse a sus propios intereses. La influencia de la cultura popular, el relativismo moral y la política han vuelto a sus corazones de la verdad. ¿Cómo sabe un cristiano si él o ella es un enemigo de la cruz de Cristo? Pablo estableció 3 descriptores. Su Dios es su apetito. Están orgullosos de lo que deberían avergonzarse y en lo único que piensan es en el hoy y en esta vida en la tierra y se olvidan de la vida eterna. La libertad religiosa está disminuyendo. Las leyes que legalizan el aborto el día anterior al nacimiento se están aplicando y se han promulgado en el estado de Nueva York, y los estándares bíblicos del matrimonio y la familia ya no son estimados y se han politizado mucho. La tendencia creciente de normalizar la inmoralidad sexual en el entretenimiento, en el marketing y los medios de comunicación han podido impulsar el aumento de los llamados enemigos de la cruz de Cristo. O peor, de todo alguno, ahora defienden la posición de que estas ideologías están dentro del alcance de la verdad bíblica y son estilos de vida aceptables en la cristiandad. La motivación para los cristianos que abrazan estas ideologías mundanas es poder satisfacer su deseo de ganar o permanecer a favor de la cultura popular. Su Dios es su apetito. Inicialmente son reacios, pero las presiones sociales y políticas eventualmente hacen que se ajusten a las normas establecidas. Cuando las ganancias sociopolíticas para poder abandonar la verdad son mayores que las consecuencias de la iglesia por haber hecho, sus mentes se transformarán en donde lo que antes era mentira se ha convertido en su verdad. En sus mentes, lo que antes era malo a los ojos de Dios, ahora es bueno a sus propios ojos. Nosotros, como cuerpo de Cristo, debemos adoptar un enfoque amoroso, pero asertivo, para responsabilizar y hacer que sus corazones vuelvan a la verdad. Ignorar o aplacar su comportamiento nos hace igual de culpables a nosotros. Estamos dando aprobación pasivamente y por lo tanto somos tan responsables ante los ojos de Dios. ¿Eres tú enemigo de la cruz de Cristo? Si es así, no endurezcas tu corazón. Jesús te está llamando a arrepentirte. Sus brazos están esperando para recibir y poder perdonarte en el día de hoy. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a que nos compartas en tus redes sociales con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones
y gracias por tu sintonía.